Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. Marzo 8. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Romanos capítulo 12, versículo 9. Piensa un momento en las personas que más amas. ¿Quiénes son? ¿Ya las tienes en mente? Ahora piensa en las personas a las que más has herido. ¿Quiénes son? ¿Coinciden? Una última pregunta. ¿Cuándo has herido a esas personas? No me refiero a que trates de identificar el momento exacto en que las heriste, sino a que reflexiones en la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común los momentos en los que hiero a otros? Quisiera desafiarte a que medites en las palabras del apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 2, del versículo 20 al 22, para intentar encontrar una respuesta. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Llegas a captar la verdad que enseña Pedro? Alejarme de Dios me transforma en una persona desagradable. Piénsalo. ¿Qué tienen en común todos aquellos momentos en los que hiero a otros siendo insensible, impaciente, duro, condenador, malhumorado, dictatorial, crítico, ofensivo, hipersensible o autocentrado? ¿Que estoy lejos de Dios? La descripción del apóstol no puede ser más precisa. Cuando dejo de aplicarme a lo bueno y dejo de aborrecer lo malo, vuelvo a quedar esclavizado del pecado y mi estado espiritual termina peor que antes de conocer a Jesús. ¿Qué hago? Vuelvo a comer de lo que antes comía, mis viejos ídolos. ¿Cuál es el resultado? Quedo emocionalmente aplastado por un estado de culpa casi intolerable, puesto que al tener más luz la desobediencia duele más que antes. Y más temprano que tarde mi deseo por enfocarme en amar y servir a otros se va apagando hasta desvanecerse. En su libro El Gran Divorcio, C.S. Lewis dice lo siguiente. Muestra claramente la diferencia entre la gente que va rumbo al cielo y los que van rumbo al infierno. Vemos cómo quienes huyen de Dios se van haciendo cada vez más transparentes, sin sustancia, traslúcidos, mientras que aquellos que buscan a Dios se hacen cada vez más reales, intensos y sólidos. Quienes huyen de Dios se van volviendo cada vez menos humanos mientras más lejos van corriendo. Quienes corren hacia Dios se van haciendo más humanos al ir acercándose a más. Cuando era niño y viajaba con mis padres en avión, recuerdo que me ofendía mucho cuando la azafata explicaba las reglas de seguridad. Si usted viaja con un niño pequeño, póngase primero la máscara antes de ponérsela a su hijo. Con el tiempo entendí, los padres que no respiran no sirven para nada a sus hijos. Huir de Dios impide que puedas respirar y vivir la vida que Dios quiere que vivas. Así que les robas a los demás la bendición que Dios quiere darles a través de ti, porque será menos de lo que puedas llegar a ser. ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Quiero tener ese amor no hipócrita que describe Pablo? ¿Anhelo tratar a otros de una forma no normal? Nuestro texto es muy claro. Odiar lo malo contrasta claramente con aplicarse a lo bueno. Uno se enfoca en aquello que debemos rechazar, otro en aquello que tenemos que abrazar. Como traducen las diferentes versiones, debemos adherirnos, aferrarnos, no apartarnos de lo que sea bueno. Para que tengas una imagen más clara de lo que quiere decir el apóstol, el verbo griego que Pablo usa en este pasaje deriva del sustantivo goma o engrudo. En otras palabras, la idea es pegarnos a nosotros mismos a lo bueno. Pero, ¿qué es lo bueno? Simple, es todo aquello que Dios considera bueno. Ver, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Como iremos viendo más adelante cuando examinemos las disciplinas espirituales. El cambio espiritual tiene una doble dinámica que se mantiene en una santa y misteriosa tensión. Dios es quien produce el cambio,
pero Él me hace responsable de pegarme a aquellos medios que Él ha provisto para producirlo. ¿Cómo funciona esta dinámica? Tendrás que ser paciente y seguir escuchando. Para orar y meditar a lo largo del día. ¿Qué clase de persona soy cuando me despego de la clase de vida que Dios quiere para mí?